Bienvenidos, viajeros del alma. Hoy les traigo una serie de cuentos cortos budistas con grandes enseñanzas que cambiarán tu forma de ver la vida. Comencemos, tener la conciencia tranquila. Un día dijo un maestro a sus discípulos: «Soy pobre y débil, pero vosotros tenéis la fuerza de la juventud y yo os enseño. Por lo tanto, es vuestro deber reunir el dinero que necesito para vivir». Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo podemos hacer lo que pide de nosotros? Las gentes de esta ciudad son tan poco generosas que nuestro ruego sería inútil». «Hijos míos», les contestó, «existe una forma de conseguir dinero, no pidiéndolo, sino cogiéndolo. En este caso, robar no sería pecado, ya que merecemos más que otros el dinero. Yo lo haría, pero me temo que soy demasiado viejo y débil». «Nosotros somos jóvenes», dijo uno de los aprendices, «y podemos hacerlo. No hay nada que no hiciéramos por usted, querido maestro. Tan solo tiene que indicarnos cómo hacerlo y nosotros cumpliremos nuestro voto de obediencia. Sois jóvenes y es sencillo para vosotros, que sois varios, apropiaros de la bolsa de algún hombre rico. Así debéis hacerlo. Escoged algún lugar tranquilo, aseguraos de que nadie os vea, y luego agarrad a un transeúnte y tomad su dinero. Eso sí, no lo lastiméis». Todos los discípulos partieron a cumplir lo ordenado, pero se pararon al ver que uno permanecía quieto, callado. El maestro miró a ese joven discípulo y dijo: «Mis otros discípulos son valientes y desean demostrarme su amor. A ti, en cambio, poco te preocupa que tu maestro sufra». «Perdóneme, maestro», contestó, «pero el plan que usted ha trazado me parece irrealizable. Este es el motivo de mi silencio». «¿Por qué es irrealizable?» «Porque no existe tal lugar en el que nadie nos vea. Aun estando yo solo, mi yo me ve. Antes cogería un plato e iría a mendigar que permitir que mi yo me vea robando». Tras oír estas palabras, el rostro del maestro se iluminó de gozo, abrazó al joven y le dijo: «Me doy por dichoso si uno solo de mis discípulos ha comprendido mis palabras». Sus otros aprendices, al entender que su maestro les había puesto a prueba, bajaron la cabeza avergonzados. Y desde aquel día, siempre que un pensamiento indigno acudía a su mente, lo expulsaban recordando las palabras de su compañero: «Mi yo me ve». Así llegaron a ser grandes hombres, y todos ellos vivieron felices por siempre. Cuando un hombre escupió a Buda. Otro día, Buda se encontraba con su joven aprendiz Ananda y otros muchos. Un hombre adulto les estaba observando. No era mala persona, pero envidiaba a esos hombres que se decía que eran muy felices con muy pocas posesiones materiales y por ello dirigía su ira contra ellos. Se acercó a Buda, precisamente por ser él el más virtuoso, y sin mediar palabra le escupió a la cara. Los discípulos se abalanzaron sobre el hombre para alejarlo de Buda. «Maestro, permíteme que le enseñe modales», dijo Ananda. Con toda la tranquilidad del mundo, Buda se limpió la cara y contestó: «No, permíteme que le dé las gracias». «¿Las gracias?», se extrañaron todos. «Sí», hizo una reverencia y dijo: «Muchas gracias. Tu acción ha servido para permitir probarme a mí mismo si todavía me puede invadir la ira. Y no puede». Buda dirigió una rápida mirada a sus discípulos y en último lugar a Ananda. «También quiero darte las gracias en nombre de Ananda. A él le has demostrado que no ha podido dominarse todavía a sí mismo. Te estamos todos tan agradecidos que te invitamos a venir a nosotros cada vez que te invada a ti la ira». El hombre sintió como si recibiera una sacudida tremenda porque jamás se habría esperado una reacción así. Se fue avergonzado a su casa. Por la noche no consiguió conciliar el sueño. Pensaba que se había acercado para provocar a esos hombres, pero se había encontrado que ninguno le agredía y que uno le daba las gracias. Al día siguiente volvió ante Buda y se postró pidiendo perdón. «Lo siento, me he dado cuenta del error que cometí ayer. No te puedo perdonar porque para ello habría tenido que enojarme, pero eso jamás pasó. Si necesitas que te perdonemos, ve con Ananda. Guardar rencor
Es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Es uno el que se quema. El vuelo del halcón, un rey muy importante que contaba con muchos súbditos, organizaba cada año por el aniversario de su entronización un gran banquete, con manjares de países lejanos y todo tipo de bailes y adornos. Los invitados se sentían muy agradecidos por poder asistir y ofrecían regalos al rey para contentarlo. Uno de dichos invitados recordó que, hacía tiempo, el rey había hecho un comentario sobre lo majestuosos que le parecían los halcones. Entonces, decidió buscar el favor del rey presentándole 2 polluelos de halcón, los más hermosos que encontró. El rey se llevó una gran alegría al verlos y agradeció el regalo, lo cual hizo que este súbdito se enorgulleciera delante de los otros invitados. El rey ordenó que acudiera el maestro de cetrería para que desde ese momento comenzara a entrenar a los polluelos y así poder verlos volar cuantos antes. Pasó el tiempo y un buen día el rey, impaciente, quiso ver el progreso que llevaban. Mientras se acercaba al campo de entrenamiento, vio a un pequeño halcón volando muy alto y se alegró en gran medida. Felicitó al maestro cetrero por el gran trabajo que había realizado y preguntó: «¿Dónde está el otro? Quiero verlo». Era el más grande, seguro que vuela el doble de alto, y también era el más bonito. «Siento mucho decírselo, Majestad, pero el otro no he conseguido que se aleje de su rama». «¿En todos estos meses? ¿Tengo que buscar otro maestro?» «Conseguiré que vuele, pero necesito tiempo. A lo mejor es eso lo que necesita el halcón». El rey le dio un plazo para que volara, pero una vez transcurrido el halcón, seguía sin alejarse de la rama. Todos los sirvientes veían al rey muy molesto por esta circunstancia y ensalzaban las características del otro halcón, hasta un punto en que eran tantos y tan exagerados los elogios que el rey sospechaba que le mentían. Uno de ellos era el súbdito que le había regalado los pequeños halcones y tenía miedo de que el rey estuviera enfadado con él. Entonces buscó ayuda. Piden ayuda a un sabio. Llevó a la corte a otros expertos, pero todos fracasaron. Hasta que un día, desesperado, pidió ayuda a un sabio, más que nada para desahogarse. «¿Qué puedo hacer? He caído en desgracia ante el rey. ¿Debo regalarle otro halcón o celebrar un banquete para que me perdone?» «Tranquilo. No sé mucho de aves, pero sí conozco a los humanos, y si pudiera aprovechar este conocimiento, haré que el halcón vuele». Y lo hizo. El rey se alegró al ver a los 2 halcones volando y preguntó quién lo había conseguido. Cuando le contestaron que un sabio, lo llamó a su presencia para conocerle. «Dígame, buen hombre, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo echó a volar esa cría que jamás se había alejado de su rama?» «Simplemente corté la rama». El ave se dio cuenta de que tenía alas y echó a volar. «Puedes ayudar a los demás siendo su rama, pero ten cuidado. Puede que llegue un día en que estarás dificultando su vuelo y la forma de ayudarles sea cortar la rama». La pregunta de los aprendices al maestro. Un maestro les solía contar muchos cuentos a los aprendices que le buscaban. Luego se quedaba en silencio durante un largo rato para que todos meditaran. Uno de esos jóvenes preguntó un día: «Maestro, ¿por qué usas continuamente los cuentos para enseñarnos, pero jamás nos los explicas? Algunos son fáciles de entender y otros no». A lo que respondió el maestro: «¿A vosotros os gustaría que os ofreciera fruta y la masticara antes de dárosla?». La rana y el escorpión. En cierta ocasión se encontraba un escorpión en la ribera de un pequeño río que quería cruzar, pero le era imposible. Cuando el escorpión vio a una rana, pensó que gracias a ella podría pasar a la otra orilla, de modo que muy educadamente le pidió ayuda. «Por favor, rana, ¿me podrías llevar sobre tu lomo, ya que tú puedes cruzar el río sin ahogarte?». «Si lo hago, me clavarás tu aguijón», dijo la rana, consciente del peligro de los escorpiones. «No, no lo haré porque me habrás ayudado», argumentó el escorpión. «Te aseguro que si me transportas, te daré lo que me pidas». La rana dudaba, pero aceptó. Sucedió entonces que cuando estaban a mitad de camino, al escorpión le salpicó el agua y se asustó. Su reacción fue clavar el aguijón en la rana, que quedó paralizada y empezó a hundirse. «Ahora los 2 moriremos. ¿Por qué has hecho esto?».
Y el escorpión contestó: «Está en mi naturaleza». El mono que quería salvar un pez. Una vez vi a un mono sacar un pez del agua y llevarlo a lo alto de un árbol. Le pregunté: «¿Qué es lo que estás haciendo?». «Lo estoy salvando de morir ahogado», contestó el mono. Este es uno de los cuentos para pensar más cortos que se pueden encontrar, pero es que alargarlo solo lo haría peor. La grulla y el cangrejo. Un buen día, una grulla no sabía cómo podría coger los peces de un lago, tan vieja y achacosa estaba. Resolvió que tendría que engañar a los peces y otras criaturas del lago, empezando por aquella a la que consideraba menos lista, el cangrejo. «Amigo mío», le dijo la grulla, «traigo malas noticias. Unos hombres planean venir a desaguar el lago y no quedará ni una gota. Moriréis todos irremediablemente, pobres desgraciados». El cangrejo se lo comunicó al resto de peces y criaturas, que se reunieron para buscar una solución, pero no daban con ella. Era el momento que esperaba la grulla. «Amigos, tengo una idea. No muy lejos de aquí hay un estanque, más grande que este. Os llevaré a todos, de uno, en mi pico. Entended que necesito comer, así que me comeré a uno o dos de tanto en tanto, pero os salvaré». Los peces necesitaban una garantía, por lo que decidieron que una vieja carpa acompañara a la grulla a ese lugar prometido, comprobara que existía y volviera. La grulla tomó a la carpa en su pico con sumo cuidado, la llevó al estanque y luego de vuelta. Los peces creyeron que las intenciones de la grulla eran buenas, pero no lo eran. Ella había planeado llevar a sus víctimas a otro lugar y comérselas una a una. Cuando iban a empezar los viajes y un pez estaba a punto de ponerse en el pico de la grulla, el cangrejo dijo: «Debería ser yo el primero en viajar. Yo fui quien os comunicó la noticia». La grulla pensó que lo que quería el cangrejo era salvarse el primero y se rió de él por dentro. «Adelante, ponte en mi pico para ir más cómodo». «No me atrevo, señora grulla, y si resbalo y me caigo. Pero tengo unas buenas pinzas que nunca me han fallado. Déjeme que me abrace a su cuello e iré más seguro». «Tanto da», pensó la malvada grulla. «No hay nada que temer porque los cangrejos no son muy listos». Hicieron como pidió el cangrejo. Cuando llegaron a un árbol, este preguntó: «¿Dónde está el estanque?». «¿Qué estanque? La verdad es que pienso devoraros a todos». «Ni más ni menos que lo que ya presumía», añadió el cangrejo. Y lo dijo mientras clavaba sus pinzas en el cuello de la pérfida grulla, que cayó muerta al suelo. Los malvados y los ladinos son víctimas de sus propias artimañas. Pronto subiré más cuentos de este estilo al canal, así que suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!